Buen día. Le habla la licenciada Lidis L. Jusino Cruz, profesora del programa de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, que es el maltrato de menores. Estoy tratando de enfocar este tema que aplique a todos los rincones del mundo en términos de lo que conlleva el maltrato y las razones y los aspectos psicosociológicos del mismo. ¿Qué objetivos pretendo cubrir? Vamos a conocer los aspectos psicosociales del maltrato. Vamos a presentar algunos puntos que cubre la ley en Puerto Rico que son bien parecidos en todas las jurisdicciones, por lo menos de Estados Unidos, porque pues nuestra ley recoge mucha influencia americana, y comprender la razón del maltrato si es que podemos hacerlo, ¿verdad? Eso queda en cada uno de nosotros. Una de las cosas que debemos preguntarnos nosotros es que si nosotros somos una sociedad enferma. Cuando hablamos de sociedad enferma, lo que tenemos que abrir el periódico y ver qué está saliendo continuamente en nuestros rotativos, ya sea de Puerto Rico, Estados Unidos, España, cualquier país, México. El maltrato, tanto a los envejecientes, a los niños, a las mujeres, es un problema mundial, no es solamente de Puerto Rico. Me molesta cuando escucho de que en Puerto Rico se está incrementando el maltrato, pero lo cierto es que el maltrato vino a tener su repercusión y su interés en el 1980 en adelante. Antes de eso, todos los chancletazos que me dio mi papá o mi mamá y todos los golpes que recibí, pues si fueran en esta fecha, pues serían maltrato. Si me escuchan, me demandan, pero ahí vamos. Porque yo le digo que somos una sociedad moderna y enfoco la plantilla en cuanto a la ley número 246 de maltrato de menores. ¿Por qué un país tiene que tener tantas leyes que prohíban el maltrato? Y me explico. En Puerto Rico tenemos la ley 54, que es la ley para prevención de la violencia de género, violencia doméstica, que me perdonan los que la escribieron, pero esta ley está dirigida exclusivamente a proteger a la mujer. Hasta que la ley no cambie en aplicación, yo la asocio y la mayoría de mis estudiantes la asocian con prevención de violencia doméstica contra la mujer. Lo que realmente la ley pretende es proteger las parejas del mismo sexo, proteger las heterosexuales, las personas que estén en convivencia del maltrato. La ley 54 en Puerto Rico es bien famosa y ya tiene más de 21 años. Tenemos también la ley 246, que es la ley para prevención del maltrato de menores, y tenemos la Carta de Derechos del Niño y la Carta de Derechos de los Impedidos, así como la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. Si fuéramos una sociedad desarrollada, no habría la necesidad de tener tantas leyes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tendríamos un autocontrol y tendríamos un aprecio por las personas más débiles. Lo que recogen las leyes es la protección de los débiles, que no se está dando, que las penas son altísimas. Y me detengo para explicar la diferencia entre Código Penal y ley especial. En Puerto Rico, las leyes que le mencioné anteriormente son leyes especiales. Cuando hablamos de leyes especiales, esas leyes van sobre la ley, sobre Código Penal, y tienen unas penas bien definidas. O sea que aquí hay una agresión contra una mujer, esa agresión no se ve por Código Penal, se ve por ley especial, que muchas personas no entienden. La ley especial siempre va a estar sobre el Código Penal y siempre tiene una característica, que las penas son más altas y que está relacionada con un problema social como lo es el maltrato. Tenemos otras leyes especiales como la ley contra la bolita. Esencialmente, cuando nosotros estamos hablando de una ley especial, estamos hablando de un problema social. El legislador crea las leyes porque tiene una presión del pueblo de que se cree una ley nueva por circunstancias. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de protección de animales, que ahora la ley tiene unas penas de 8 a 15 años que la gente lo critica. Y eso vino por presión de las protectoras de animales como yo, que entendemos que no se puede permitir que los animales sean maltratados. A propósito, hay una relación estrecha y un vínculo entre maltrato de animales versus maltrato de personas. O sea que este niño que le hace travesuras a los animales posiblemente
sea un maltratante. Todas las leyes en Puerto Rico, y recalco, estas leyes vienen también de Estados Unidos, ¿verdad? Que están inspiradas, para no decir copiadas, de las leyes como de Nueva York, Florida, etcétera. Tienen algo en común que no lo había antes en las leyes de Puerto Rico, que son las órdenes de protección. La ley para prevención del maltrato de menores tiene una orden de protección que puede solicitar tanto el agente, un familiar o un trabajador social para proteger al menor, lamentablemente, de sus padres o del familiar que le está haciendo daño. Igual que la ley de derechos del envejeciente, así como la ley de violencia doméstica. Que si una orden de protección es o no factible, protege, efectiva, pues miren, a mi juicio usted no anda con un agente todo el tiempo que la proteja, pero por lo menos establece un control en personas que se consideran normales y ayuda a prevenir que los más débiles, los indefensos, sean protegidos. Vamos a entrar ahora en lo que quizás no sabemos, cuáles son las razones del maltrato. Cuando hacemos un análisis de la sociedad puertorriqueña, yo entiendo que somos una sociedad maltratante. Usted cuando va a un médico, el médico es bien amable, no sé si esa es la experiencia, pero la mía sí, y la secretaria lo maltrata. O tiene una secretaria bien amable y el médico la maltrata. Va a las oficinas de gobierno y lo trata malísimo. Va a pedir un servicio y el servicio es pésimo. Pues eso es un tipo de maltrato. Cuando alguien le hace un corte de pastelillo, lo que decimos cuando alguien está conduciendo y lo tira a usted a una esquina, usted le dice una palabrota. Eso es maltrato, porque somos personas agresivas en esencia. Si alguien le vocifera a usted y habla más alto que usted sube la voz. Por lo tanto, somos personas en esencia que tenemos un alto grado de agresividad. Y eso pues puede causarnos problemas posteriormente. En cuanto a las razones del maltrato, los psicólogos han hablado y han esbozado muchas teorías. Yo lo que le estoy presentando hoy, la percepción que yo tengo, que Lidy Jusino tiene de maltrato. El maltrato ocurre en los niños por varios asuntos. De lo que yo estoy viendo en Puerto Rico, jovencitas a los 13 años embarazadas, paren un muchachito a los 13 años. A los 18 quieren janguear, como ustedes dicen. Ya el niño le molesta. Mamá dice que no le va a cuidar el niño. Y ahí ya empiezan las dificultades. Se lo llevan para una actividad. Yo ver un niño en unas justas intercolegiales, a mi juicio es maltrato, es un grado de negligencia, porque un niño, un bebé no puede estar donde hay mucha gente, porque eso le afecta a su entorno psicológico, emocional e interno. Una madre que le dé o que no le proteja al niño de frío o de calor, eso es un tipo de negligencia y eso se está viendo a menudo. Yo he visto incluso en las tiendas jamaqueando a los nenes porque pues hace le da frustración porque no le da un juguete y hace un show en la tienda. Lo que se recomienda pues, y eso será en otra ocasión que podemos discutirlo, pero básicamente sacar el niño del escenario, en lo que el niño se calme, volvemos al escenario. Pero mucha gente no sabe eso. Hay la angustia del cuidador, del padre, del familiar, de la persona responsable, que tiene sus propios problemas, va a provocar un maltrato. ¿Por qué? Porque está frustrado, está cansado, tiene unas necesidades que no son complejas. Uno se cansa de estar con gente, uno se cansa de responsabilidades. La frustración, cuando hay problemas económicos, ahora este país está teniendo muchos problemas de desempleo, hay una relación estrecha entre desempleo y criminalidad, que eso se lo puede aclarar el doctor Joel Villa en los estudios que ha hecho, y hay una relación estrecha entre frustración y maltrato. Básicamente también tenemos personas que no saben cuidar niños. Yo por la calle veo unas cosas, un niño de 3 o 4 años cogiendo una bicicleta solo en una acera. Eso es negligencia, independientemente de lo que se pueda pensar. En cuanto a los envejecientes, vemos hijos que los padres no fueron buenos padres y que tienen cierta animosidad y tienen que cuidarlo porque el papá está en desventaja. Eso puede provocar maltrato, y una de las más importantes es el abuso de alguna sustancia, ya sea alcohol, medicinas recetadas o algún otro tipo de sustancia.
que el que me conoce sabe que yo soy fiel oponente a que se medicalice siquiera las sustancias controladas, porque va a pasar lo mismo que pasaría con el alcohol. O sea, hubo una época en que el alcohol estaba prohibido y ahora tenemos un problema grave de alcoholismo. Y hay unos estudios que relacionan también el alcoholismo con maltrato. Cuando nosotros hablamos de maltrato, tenemos que pensar la visión que tenemos del maltrato. Y esa va a estar basada en nuestra experiencia, en nuestra preparación, en nuestros valores. Por lo menos a base de la experiencia, alguno de los que están escuchándome tiene que haber pasado por una situación de maltrato? Si es mujer, algún novio que tuvo le prohibió ponerse pantalones cortos. Eso es dominio, eso es ejercicio de poder. Y el ejercicio de poder es un tipo de maltrato. Alguno de los que me escuchan fue maltratado cuando niño. El papá le dio una pela porque se cayó y se peló en la bicicleta y le dieron otra pela encima. O porque cogió un juguetito de un amigo. O sencillamente lo dejaba encerrado en el closet, que terminantemente se le puede quitar la custodia a un padre que encierra a un niño en el closet, lo dejó sin comer. Tienen que hacer un análisis, una introspección de en qué punto usted ha sido maltratado. Yo incluso siempre le cuento a mis estudiantes que tuve una experiencia. Estaba hablando con una compañera y me decía, no, mi esposa es bien buena. Cuando me empezó a decir una cosa, te está maltratando, eso es maltrato. Y ella era psicóloga y no había identificado que había un patrón de maltrato por los controles que le tenía. Me tengo que ir porque son las 5, no puedo llegar más allá de las 5:30. Ese tipo de control es maltrato. Y me preocupan los jóvenes que dicen, me trata así porque me quiere. Es una acepción bien equivocada. Cuando hablamos también del maltrato, tenemos que pensar en nuestra preparación. El maltrato no escoge raza, color, identidad. El maltrato ocurre en cualquier familia, en cualquier grupo. Ojo, lo que pasa es que el maltrato que se escucha en la prensa es el maltrato de personas que no tienen medios, y que me perdonen los que creen en la justicia como yo. Los que no tienen medios es más fácil que salga un caso de maltrato en la prensa que los que tienen medios, porque tienen la facilidad para estar bien representados. Y eso es así. No puedo mencionar nombres porque esto está publicado, pero sin embargo, aquí hubo un caso de asesinato de un niño y todavía no se ha hecho nada aquí en Puerto Rico. Sin embargo, después de eso han ocurrido más de 12 casos de maltrato y ya las personas están juzgadas, sentenciadas y los niños ubicados en otro hogar. Y no hubo asesinato. Es simplemente una negligencia crasa o quizás unos actos lascivos, sin embargo, ya están sentenciados. Entonces tenemos que entender que el maltrato no ocurre solamente en familias de pocos medios económicos. Otra de las cosas que inciden en el maltrato son nuestros valores. ¿Qué valor yo tengo? Por lo menos yo como persona, aunque me proyecto un poco fuerte, soy bien débil con los niños y con cualquier persona. Los trato con mucho cariño y tengo paciencia para lidiar con ellos. Sin embargo, dentro de mi núcleo de familia, ahí tienen unos valores muy estrechos, extremadamente fundamentalistas, que pueden afectar el desarrollo y el entendimiento de lo que es maltrato, que para mí sería maltrato y para ellos no. Un ejemplo, el no salir en grupo, solamente con grupos de la iglesia. Eso es un tipo de control, porque el niño no puede interaccionar con otros grupos. El no participar de cumpleaños, bautismos, de niñitos en la escuela, no celebrarle el cumpleaños porque no está dentro de sus creencias, eso afecta a los niños de alguna forma, es algún tipo de coacción contra el menor. O sea que tenemos que hacer un análisis de esos 3 aspectos para entender nuestra visión del maltrato. A propósito, y lo voy a discutir más adelante, hay sociedades que desde nuestro punto se comete maltrato, por ejemplo en África. Sin embargo, hay una cosa que se llama relatividad cultural, que lo que es maltrato para mí no necesariamente tiene que ser maltrato para otras sociedades. Y con eso tenemos que tener respeto y control. Por creencias religiosas o por otro tipo de creencias, pues tenemos que tener respeto y entenderla. Hay un movimiento en África,
Hay una práctica de eliminarle el himen a la mujer cuando empieza a menstruar, 10 a 12 años, para que no tenga excitación sexual. El mundo ha criticado esa práctica, incluso hay una modelo que está llevando un mensaje a todas las naciones. Sin embargo, ¿es una creencia? Si es una creencia religiosa, tenemos que hacer un análisis. Si estamos interviniendo con una práctica que es ancestral y cómo afectaría a esa sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado con las opiniones que tengamos respecto a la situación del maltrato. En Puerto Rico, Estados Unidos y muchos países de Centroamérica y Sudamérica, el maltrato está sujeto a las leyes. Hay una libertad que tenemos como individuos que está garantizada en las constituciones de los países. Yo estuve cotejando por lo menos México, Venezuela, en la constitución de Argentina y Chile, y todos tienen algún tipo de tratado sobre derechos y libertad. Más arraigado que la misma de Puerto Rico. Sin embargo, una de las preguntas que debemos hacernos como individuos es hasta dónde llega nuestra libertad y hasta dónde llega nuestro dominio sobre las demás personas. Uno de los problemas que tenemos también ante el maltrato es que la mayoría de los gobiernos no tienen fondos para educar. Una persona educada puede entender qué es maltrato y qué no es maltrato. A base de mi experiencia, los pocos casos que he visto de maltrato, que son terribles, han sido terribles, he encontrado que cuando me siento a discutir con papá y mamá, mira, fuiste maltratante con este niño, le diste y lo golpeaste, se le fracturó tuvo un casito que se le fracturó una muñeca, lo ven como algo normal y entonces uno entrar en esa mente para decirle no, esto no está correcto, porque la experiencia que tuvieron fue una muy similar. Y entonces es bien difícil y el Estado no entiende eso. El Estado tiene, para los casos de maltrato, digamos, un trabajador social por cada 10.000 habitantes, yo creo que son más, que va a ver los casos de una manera distinta y con un ahorro bastante fuerte, porque todos los casos tienen que analizarse, llenar un papeleo administrativo y llevarlo ante un tribunal. Lamentablemente hay profesionales que manejan muy mal sus casos. Yo siempre hago un cuento también, que yo estuve en la sala de un tribunal, los casos de maltrato en algunos tribunales es martes o jueves. Estaba esperando mi turno para un casito bastante sencillo de maltrato, que se podía resolver, que fue una negligencia de los padres, que dejaron al nene dormido y el nene se salió para la calle. Pues allí estaba discutiéndose el caso de una muchacha que está desde los 7 años, ha tenido más de 15 hogares de crianza. Y empezaron a narrar la historia, lo que vivió, tuvo 2 violaciones, una tragedia de vida. Según fueron hablando del caso, era tan impactante que se podía escribir un libro. Yo soy asmática y me dio un ataque de fatiga que tuvieron que suspender la vista y sacarme de enfermería. Pero antes de eso, la jueza hizo alguna expresión. Yo no era la abogada del caso, yo me levanté, vuestro honor, yo me opongo a esto, y yo no era parte del caso. Me llamaron la atención por la situación. Hay que estar en esa sala para verlo, impactante. Cómo la vida se le daña a un niño por las malas decisiones que tenemos. También tenemos unos aspectos ético-morales, que hay unos controles, hay una visión de vida que tenemos que entender. Los papás pues son los que hasta los 21 años están conforme a cuidarnos y protegernos y tienen una visión de que las salidas son peligrosas, de que ir en grupos no está correcto, entonces nos castigan cuando violamos esas normas. También tenemos el sistema de valores. ¿Qué valor tiene cada uno sobre lo que es maltrato? Yo entiendo que algo de corrección podría ayudar a que un menor en el mañana tenga unos valores y tenga una vida productiva, pero los excesos son los que nos están matando. Quizás ustedes han escuchado las personas que han dicho que las leyes son las que han matado al país, porque ya los maestros no pueden castigar a los niños, ya los papás no pueden castigarlos, pero todo se creó por el exceso, o sea, los castigos eran excesivos. Y antes del 80 no se discutía el asunto del maltrato porque no estaba legislado.
Después del 80 se empezó a legislar porque se encontró que era un problema. Cuanto al maltrato, pues no hay estadísticas. Estuve buscando las estadísticas reales, nunca aparecen. Por cada caso de maltrato que se notifica, hay por lo menos 10 que se desconocen. Las estadísticas no son reales. Yo estuve cotejando, todo depende del gobierno que esté. Yo estuve cotejando en Puerto Rico y aparece una estadística de 50,000 casos notificados. Pero ¿qué pasó con esos casos? Pues no sabemos. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de casos? No lo ponen por área. Que yo entiendo que hay un maltrato que podríamos decir leve, moderado y severo, pero no lo tienen así. O sea, la situación está difícil y a veces hasta los expedientes se pierden. El maltrato nos afecta a todos de alguna manera. Yo no tolero ver el maltrato ni a niños ni a envejecientes, ni a animales, por supuesto. Y se ve, he visto casos de envejecientes que los hijos los estafan, los hijos cuando viene el seguro social, el día 3, van y buscan el chequecito, no están bien alimentados. Y hoy, Mariliana Torres hizo un reportaje de personas que han estado hospitalizadas y los familiares los dejan en el hospital y le cuestan 3 millones al gobierno. No los van a recoger nunca y el hospital asume el tratamiento en lo que el departamento de la familia puede asumir los casos. Eso es deprimente y asusta y en Puerto Rico, o sea que es terrible. El maltrato es como el crimen, no escoge raza, idioma, rango, religión, y hay maltrato que se ve y hay maltrato que no se ve. ¿Y cuál es el maltrato que no se ve? El psicológico. Y yo entiendo que ese es el más que duele, el que tú no sirves, tú eres un estúpido, tú no vas a ningún lado. Viejo, ¿por qué no te mueres? Tú no sabes la carga que tengo contigo. Mujer, tú no sabes nada, tú eres una bruta. Esas palabras hieren más que cualquier cantazo. Yo prefiero que me den una galleta porque ahí me puedo defender a que me hieran con las palabras. Sobre el maltrato, se está diciendo que está aumentando el maltrato entre los menores. Se lo dejo a su discreción que usted opina. ¿Está aumentando el maltrato o siempre hemos sido una sociedad maltratante? Es uno de los análisis que tenemos que hacer. ¿Cuán maltratantes somos? Yo entiendo que Puerto Rico es una sociedad maltratante y que me perdonen los estudiosos. Nosotros tenemos una descendencia de guerreros, de pelea, y maltratamos a todos. Yo por lo menos he tenido unas experiencias fuertes y he visto unas cosas fuertes, especialmente el maltrato de palabras. Si no, no habría problemas en los tribunales, si no, no existiría una ley 140, que es la ley de Estado Provisional del Derecho, de la pelea entre vecinos. ¿Cuántas peleas entre vecinos han causado muerte? Pues ese es el problema mayor que tenemos en la sociedad. Las consecuencias del maltrato pueden ser dañinas a la salud y al desarrollo del niño. Si un niño maltratado va a ejecutar mal en la escuela, va a ser el niño que puede estar siendo molestado por otros niños, lo que se llama bullying. Hay niños que creen que el maltrato es solamente parte de ellos y lo ven como algo normal, y entonces ahí están los educadores, los maestros, para entenderlo. A propósito, en cuanto al maltrato de niños, el maestro tiene el deber de informar si un niño ha sido maltratado, igual que el trabajador social, los médicos y los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Yo siempre le hago un cuento de que tuve un nene que era como Pepito, que en kinder estaban hablando, ¿qué es tu papá? Y entonces todo, pues mi papá es policía, mi papá es agricultor, y viene ese niño, no se llama Pepito, pero era como Pepito, y dice, Missy, el mío vende droga. Y la maestra se iba a morir. Ajá, vende droga, sí. Y yo la pico así en pedacitos y le eché una bolsita cuadrada. Entonces todos se rieron, pero no se podían reír, porque ese es el estándar que conoce el niño. Eso es lo normal para él. Él lo ve como un trabajo de su papá. Pues claro, se notificó el caso al departamento de la familia y se empezó el proceso. Posteriormente a papá se le acusó, pero el nene fue el que como dicen mis estudiantes, lo tiró al medio, porque lo ve como una conducta normal, aceptada, y eso es peligrosísimo. Muchos casos que yo he visto ahora últimamente de agresiones y apropiaciones, los jóvenes lo ven como una conducta normal y aceptada,
porque fue obligado, por las circunstancias, no hay trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que no solamente hay maltrato de menores, hay maltrato contra la mujer, contra envejecientes. En Puerto Rico lo que le pude encontrar, cuando evaluamos las estadísticas en Puerto Rico no coinciden. En Puerto Rico hay una agencia que se dedica a publicar casos. Miren, en el 2005, de acuerdo al Departamento de la Familia, tengo dudas sobre esas estadísticas, supuestamente atendieron 49.553 casos. Una de las cosas que encontré en las estadísticas del Departamento de la Familia es que los casos todos están en aumento, pero no define cuál es el tipo de caso. Así que, por lo tanto, podemos decir que está sobre los 50.000 casos informados. En contraste, en 1996 fueron 34.000. La diferencia no es gran cosa del 96 al 2005. O sea que podría entenderse que no se estaban llevando estadísticas. Eso sí, Ponce siempre aparece en tercer o cuarto lugar en cuanto a los casos de maltrato, y el área metropolitana es el área donde ocurren los casos más contundentes. En Puerto Rico, los casos de maltrato familiar y de problemas de actos lascivos entre familiares se dan en el centro de la isla, es donde más se dan. Y en los demás lugares como la zona de Ponce, Carolina, San Juan, etcétera, es maltrato físico el que más se ve. Vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. Encontrar unas estadísticas que yo me preocuparía. En términos generales, hay un consumo alto de bebidas alcohólicas entre menores de 11 a 15 años. Recuerden que hay una relación estrecha entre consumo de bebidas alcohólicas, alcoholismo y agresiones y maltrato. El 96% de los chicos y el 90% de las chicas menores de 15 años ya han consumido alcohol. Sin embargo, hay una ley que prohíbe que se dispense alcohol a menores de 18 años, que se espera subirla a 21. Pero es una realidad. ¿Cómo lo consiguen? Pues miren, hay un vino de cocinar que no está controlado por ley. Pues los menores van y compran vino de cocinar, lo mezclan con otras cosas que encuentran en Coca-Cola y es un anuncio gratuito, pero usan Coca-Cola y unas bebidas que tienen un consumo bajito de alcohol y jarabe para la tos. Y ahí tienen un cóctel interesante que por lo menos los pone happy. Un 21% de los menores toman alcohol habitualmente, o sea, por lo menos 3 veces en semana. Un 30% se ha embriagado alguna vez. Cuando hablamos de embriaguez, es que pierden el control. La edad media para la primera embriaguez es 13.4 años, tanto en niños como en niñas. El 60% de los padres latinos no prohíben el uso del alcohol, porque lo ven como una actitud ¿qué? Machista. El 83% de los adolescentes entre 16 y 19 años ya se pueden considerar consumidores de alcohol habitualmente, y eso es peligrosísimo. Vamos a las drogas. ¿A qué edad experimentan los niños? A los 11 años. Un 12% entre 11 a 15 años ha utilizado cannabis, o sea, marihuana. Un 6% la utilizan con frecuencia. La edad promedio, entre 13 y 14 años. ¿Por qué hablo de sustancias de drogas? Pues porque hay una relación estrecha en el uso de drogas y maltrato e incluso asesinato. Ayer mismo salió en la prensa de Puerto Rico de un hijo que mató a la mamá con un taco de billar porque no le dio dinero para el uso de crack. O sea que es tan reciente como unas horas que lo acabo de leer en el periódico. Entre un 45% y un 55% de los niños manifiestan problemas, acaban en tratamiento de sustancias que son expedidas por un médico, recetadas por un médico. Por lo tanto, salen de un problema y caen en otro. En cuanto al maltrato, solo un 5% de los niños del mundo sabe leer y escribir. Y ustedes dicen, pero en Puerto Rico todo el mundo sabe leer y escribir. Pero estamos hablando de los países del mundo, y en Puerto Rico hay un porcentaje alto de niños que no saben leer y escribir. Y todo, que la mayoría están relacionados con desventaja cultural y desventaja en aprendizaje. Los niños impedidos son el foco de maltrato.
¿ok? La mayor cantidad de maltrato ocurre en niños con impedimento. Eso es una situación que ya está probada y corroborada y siempre hay una sospecha, incluso ha habido casos de maltrato en la escuela. Los índices de pobreza en el mundo son altísimos, están entre 80% a 40%. Yo estaba hablando los otros días con unos colegas y entendemos que en Puerto Rico el índice de pobreza va a aumentar por la falta de posibilidad de empleo. Y los criterios de índice de pobreza aquí en Puerto Rico están en una familia de 4 personas que tienen un ingreso menor de $20,000, que eso es salario mínimo, por eso es que en la planilla los que ganan menos de 20,000 no rinden planilla. O sea que saquen cuenta que 20,000 entre 4 sería $5,000 al año por cada miembro de la familia, que hay que valorar $5,000 al año, está bien bajito. Ok, vamos a definir lo que es maltrato. Es cuando el menor sufre daño o perjuicio o se encuentra en riesgo de sufrir daño o perjuicio en su salud física, mental, emocional o en su bienestar por las acciones y omisiones no accidentales de sus padres o de otras personas o instituciones. Cuando hablamos de acción u omisión, un ejemplo de omisión es que el nene sufre de ataques epilépticos y no se le da el medicamento. Un tipo de omisión es el niño que tiene una dieta especial y no se le provee esa dieta, que se da en muchos casos, que no le hayan puesto la vacuna a los menores, eso es negligencia. Para efectos de Puerto Rico, se es menor cuando se tiene menos de 18 años. Una de las preguntas que usted tiene que contestar es: ¿qué pasa con los que tienen entre 18 y 21 años? No le aplica la ley y entonces le aplicaría el Código Penal. Y es terrible porque en un caso civil, un menor de 18, un mayor que tiene entre 18 y 21 años, todavía los padres lo tienen bajo custodia. Yo tuve un casito por maltrato y posteriormente pues hay que solicitar la custodia, pero no, la agencia del Departamento de la Familia no lo cubre. Tiene que moverse un familiar para protegerlo. Vamos a ver las características del maltrato. En niños, por lo general solo se maltrata a un niño de la familia. ¿Y a cuál se maltrata? Al más débil. ¿Okay? No se sabe por qué algunos niños son más vulnerables al maltrato que otros. Estamos hablando de maltrato físico, psicológico. Sin embargo, cuando es negligencia, aplica a todos los niños de la casa. Negligencia es, por ejemplo, darle un hot dog todos los días, comer comida chatarra todos los días. Eso es negligencia porque ya se está probada que la comida chatarra afecta. En vez de agua, que tome gaseosas todos los días. Eso se considera negligencia y por eso es que se creó la ley que provee alimentos en los comedores escolares a los menores en la escuela. ¿Quiénes son víctimas del maltrato? Hay una característica y es que son los incapacitados, quienes tienen algún tipo de retardación mental, haber nacido prematuramente, niños prematuros, los niños hiperactivos y niños con desórdenes mentales o niños adoptados. Eso es, ¿por qué? Porque la adopción, aunque se crea el vínculo padre o madre, no está presente el vínculo sanguíneo y hay un tipo de pensamiento de que no son familia. Básicamente, ¿por qué maltratamos? Pues porque es más difícil manejar un niño con problemas de hiperactividad, es bien difícil de manejar. Los padres no tienen control y el niño pues no está dentro de lo que el patrón que el papá entiende que es un niño normal. Que yo entiendo que el concepto de normalidad es relativo. Cuando hablamos del perfil del maltratante, tiene un historial de haber sido maltratado en su niñez, es producto de familias bien estrictas, se caracterizan porque viven solos, cambian y se mudan con frecuencia, son jóvenes y tienen unas expectativas irreales de su vida, son personas que tienen una relación dual, la mujer es pasiva, el hombre es activo o viceversa. Hay consumo de drogas y alcohol y problemas mentales. Esencialmente
Los casos que el Departamento de la Familia no le da seguimiento es porque las personas saben que el Departamento de la Familia trabaja por regiones, entonces se mudan y al mudarse de otra región, pues el caso se pierde. Y por eso muchos casos han terminado en la muerte del menor. ¿Okay? Cuando hablamos del problema del maltrato históricamente, podemos hablar de que el maltrato va a depender de la sociedad en que vivamos. ¿Okay? Hay sociedades altamente radicales que ven el maltrato como algo normal. Antes había religiones que decían que pegarle a los niños pues ayuda y hay otras que dicen que los niños están poseídos y lo castigan para que se le vayan los espíritus malos que tienen. Estoy mencionando aquí musulmanes, judíos y cristianos, pero no es con ánimo de crítica. Sin embargo, históricamente entendían que Dios le había dado la potestad para castigar y ven el castigo como algo religioso. En Occidente, las visiones de cuidado de niños y de crianza son bien estrictas. O sea, hay países que la mujer está en un segundo plano. Y no vayamos lejos. Vámonos a Inglaterra. Cuando hablamos de la monarquía inglesa, vemos que siempre el rey va al frente y la reina va atrás. Nunca van ni agarrados de mano ni a la par. Y eso es una monarquía que supuestamente es un país bien desarrollado. En Puerto Rico, nosotros heredamos la visión que tenemos de España, los valores que tenemos de España, y básicamente es una sociedad que utilizaba el maltrato, pero no a un nivel sino para un control y un desarrollo del menor, no era a nivel de castigo grave. Y los indios taínos trataban muy bien a los envejecientes, a los niños y a las mujeres. O sea, la historia los ubica como personas buenas. Se enfatiza el maltrato de menores, pero las características son bastante parecidas a la violencia doméstica y al maltrato de envejecientes. Concluimos, todos los delitos que conlleven maltrato envejeciente, menores y mujeres, conllevan delitos graves y las penas son severas. En Puerto Rico estuve comparando Luisiana, Nueva York y Florida, tienen unas penas severas para el maltrato, pero también tienen lo que se llama un desvío, como en Puerto Rico, o sea que se le da la oportunidad al padre o a la madre o al maltratante que tome unos cursos y que maneje su agresividad y sus funciones, se estabilice y conozca que estaba siendo un maltratante para entonces integrarlo a la familia. Pero ahora siempre lo que se busca es el bienestar del menor, el bienestar de la mujer y el bienestar del envejeciente. ¿Hay maltrato o abuso? Cuando hablamos de abuso, es el abuso físico, el abandono. En Puerto Rico se abandona a un niño cuando se está 3 meses o más sin buscarlo, sin saber de él. Usted sabe que hay gente que me voy para Estados Unidos y deja al nene con una madrina. Pues eso, si pasan 3 meses, se considera abandono. El abuso sexual, el abuso emocional y un maltrato o abuso que siempre yo le menciono es el maltrato fetal, que no se habla mucho, y es el maltrato del niño que está todavía en el vientre de la madre. ¿Y cómo se maltrata ese niño? Consumo de alcohol, consumo de sustancias ilícitas, consumo de drogas recetadas, ¿verdad? Y no darse el tratamiento que se debe dar cuando se está en embarazo. En Puerto Rico se castiga doblemente el golpear a una mujer embarazada. Para efectos de ley, el feto no tiene derechos porque en Puerto Rico el feto no es persona. Se es persona una vez uno vive desprendido del cordón umbilical, que respira solo, etc. Por lo tanto, el feto no es persona, pero por lo menos hay una protección hacia las mujeres embarazadas. Básicamente, cuando hablamos de cómo se manifiesta el abuso
en los niños y en las personas son los cambios de conducta. El menor o el envejeciente empieza a cambiar de conducta, tiene unos cambios abruptos en su comportamiento, se queja mucho, empiezan a salir enfermedades, dolores físicos, que este es lo particular. Cuando usted vea que un niño se queja de muchas enfermedades, sospeche maltrato. ¿Okay? Eso es bien importante. Cuando el niño tenía buenas notas en la escuela y de momento bajo esas notas, sospeche maltrato. Cuando el niño está siempre preocupado, el envejeciente está preocupado y como asustado, sospeche maltrato. Cuando hay un menor abandonado, un envejeciente abandonado, sospeche maltrato. Una de las características de maltrato sexual es que el niño retrocede en edad, empieza a orinarse encima y a evacuarse encima. Y eso los maestros están bien pendientes en la escuela. Cuando eso ocurre, sospeche. Es mejor sospechar y atender que salga negativo a que salga positivo de maltrato. Cuando los niños, el maltrato se manifiesta cuando ya los menores están llegando a la escuela. Ahí es que se descubre que han sido maltratados. Antes no, porque no van a pre-kinder ni nada, pues no se descubre. Yo tuve un casito de una menor de 3 años que fue maltratada sexualmente y el caso no se pudo llevar al tribunal porque la menor no está apta para testificar. Pues a los 3 años, ¿qué puede decir? Que me tocó, no me tocó, pero se puede, ese tipo de maltrato, pues no, es bien difícil de probar. ¿Por qué? Porque las personas son inteligentes, los maltratantes sexualmente en especial, y saben que los niños a esas edades no saben quejarse y nadie les va a creer. Entonces son los niños más propensos al maltrato. ¿Okay? Ya por lo menos he visto como 4 o 5 casos de menores de 3 años. Cuando se habla con los psicólogos establecen que un menor de 3 años es más fácil de recuperarse un maltrato sexual que un menor de más de 3 años, porque como que lo olvida y lo que se recomienda es que el tema no se le mencione con mucho ahínco. El padre del maltratante o la persona que maltrata muestra maltrato sexual, estamos hablando, poco interés por el niño. Lo tiene aislado y básicamente el menor expresa de una forma que no es consono con su edad. El vocabulario, los chistes que hace, pues debe haber sospecha. Es terrible, pero se ve. ¿Por qué hay maltrato sexual y por qué hay maltrato verbal? Pues simplemente porque ya le dije que el padre o encargado había sido maltratado, pero también ocurren situaciones en que se ve al niño como un ser inepto, despreciable, que no se quería, etc. Ojo, hay un aumento considerable entre el maltrato por parte de padrastros y madrastras en los niños. ¿Okay? Eso ha ido subiendo. Y entonces empiezan a acusarse la mamá versus el papá. Básicamente los padres maltratantes también son o encargados bien exigentes y aparentan perfección a nivel de sociedad. Una de las cosas que siempre yo les digo que estén pendientes es aquel niño que no le mira a usted directamente a los ojos. Ese niño tiene alguna situación de maltrato en el hogar. ¿Okay? Básicamente, y ya finalizando, el maltrato de menores o incapacitados es un delito en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, igual que en Puerto Rico. Y las leyes son bien rígidas en cuanto al maltrato. Por ejemplo, hay estados que sostener relación sexual con una menor de 18 años conlleva agresión sexual. En Puerto Rico es una menor de 16 o menos. Pero 18 ya se considera una mujer, por lo tanto, esa persona y las pruebas son altas. Nosotros tenemos, hay un caso, Roman Polanski es bien conocido porque tuvo relaciones sexuales con una muchacha de 18 años que aparentaba tener 21 y él nunca ha podido venir a Estados Unidos porque está fugado, como dicen los muchachos. De eso ya han pasado como 25 años, ya ustedes no pensaban ni nacer, pero él está fuera de Puerto Rico. ¿Cómo identificamos el maltrato? El maltrato físico, quemaduras, mordidas, moretones que están desapareciendo
y también con marcas notables después de que el menor regresa a la escuela. Son unas marcas que ya han tenido tiempo. ¿Ok? Ok. Continuamos. Vamos a ver las características del padre que utiliza al menor, o madre o protector. Tiene abuso de alcohol y drogas, deja al menor abandonado, parece indiferente al niño y puede tener depresión. ¿Okay? Cuando bregamos como investigadores con abuso sexual, tenemos que buscar una evidencia. Y muchas de las cosas que debemos ver en un menor es, por ejemplo, que tenía una actividad que era bien deportista y de momento abandona los deportes y rehúsa ir al gimnasio o participar en actividades físicas. No le gusta que lo bañen, moja la cama o experimenta cambios en el apetito y se ve depresivo. O sea que es bien interesante. También el niño se convierte en una persona reservada y con dificultades para desarrollarse y comunicarse con individuos. Vamos al maltrato con el envejeciente. La forma que se maltrata el envejeciente es no dándole tratamiento médico, cuando hay abuso económico, abuso emocional, abandono o los dejan solos, o hay maltrato físico y psicológico. Los casos de maltrato de envejecientes no hay mucha estadística porque ningún envejeciente va a querer llevar a su hijo y acusar a su hijo de maltrato. Es bien difícil y a veces vamos y llevamos el caso y cuando va a testificar pues se necesita el testimonio del señor o señora, se callan y lo que se hacen es llorar. En Puerto Rico lo que los jueces trabajan es con la opinión que tenga el envejeciente. Si el envejeciente se quiere quedar en el hogar, el juez va a emitir una orden que esté en el hogar y entonces le imponen una orden de protección al hijo que ha maltratado al papá. Pero esto está sujeto para concederse a la investigación que hace la trabajadora social. En esos casos puede tardar la investigación más de 6 meses. ¿Okay? Así que hay que ir como 6 meses al tribunal y en lo que se toma la decisión. ¿Por qué maltratamos? Sencillamente porque nuestras prioridades han cambiado. Somos una sociedad short contact, que todos tenemos que hacerlo rápido. Y rehuimos la responsabilidad. Tenemos temor a ser responsables de otras personas. Unos ejemplos que le puedo dar de negligencia: darle la misma comida siempre, tanto al anciano como al menor, no alimentarlo bien, no proveerle tratamiento médico, golpes, piojo o sarna o alguna condición prevenible, y tener al envejeciente en condiciones infrahumanas o a los menores. Ya ahí hay sospecha de negligencia, entonces hay que notificar. Un médico tiene la obligación de notificar el maltrato porque ellos lo pueden identificar rápido cuando hay fracturas viejas. Yo tuve un caso en Rincón que una señora de 80 años tenía fracturas viejas. Era que se había caído y no la habían llevado al médico. Y eso es maltrato. Y entonces todavía está en el hospital, tuvo que operarla y eso, una otra fractura que tuvo. Pero el médico sometió el caso rapidito. ¿Qué debemos hacer ante el maltrato? Una introspección. ¿Somos o no somos maltratantes? Es un análisis que cada uno de nosotros podemos hacer y nosotros nos conocemos mejor que nadie. Si somos maltratantes, tenemos que buscar ayuda y hay agencias que dan ayuda gratuita, empezando por el Departamento de la Familia. Si hemos sido maltratantes, debemos ayudar a esas personas que hemos maltratado, pero si vemos maltrato tenemos la obligación de notificarlo. Ahora mismo la Ley de Prevención de Maltrato de Menores obliga a que las personas notifiquen. Ley 54, que es prevención de violencia doméstica. Si usted ve un caso de violencia doméstica, lo que yo digo, no intervenga, pero informe. Y un policía puede llevar una orden de protección.
sin tener testigo y sin que la mujer la solicite, que antes no, mucha gente no sabe eso, pero se puede. Básicamente lo que podemos hacer es solicitar ayuda para los que han sido maltratados y referir si no podemos lidiar. No involucrarnos en el caso porque puede tener consecuencias. ¿Hasta dónde los valores fundamentalistas, la religión puede caer a lo que es el maltrato? Sí. Quizás abundar un poco más. Muy bien. Puedo darte un ejemplo, y este me pasó a mí. Yo tuve un caso que trabajé en la custodia de una jovencita. La mamá y el papá alegan que la niña está poseída por el demonio. El juez como que pues se rió y todo, ¿verdad? Pero lo más grande es que presentaron una moción al tribunal solicitando que le dieran permiso para tenerla menos, para llevarla a un cura que le iba a hacer un exorcismo. Y se atreven a presentar esa moción. ¿Ok? Imagínate. ¿Qué creencias tienen? Unas creencias, pues, que hay que respetarlas porque la Constitución también, para colmo, establece la separación de iglesia y Estado, pero hasta que llegue el menor, porque una de las cosas que mucha gente no sabe es que el Estado puede entrar en la vida del menor y no se está violentando el derecho a la intimidad, porque tiene un interés apremiante de proteger al menor. Hay una situación en Puerto Rico, hay varias comunas que no lo toqué, pero en las comunas, si hay algún tipo de maltrato contra un menor, el Estado puede entrar a la comuna e investigarla. Pero si no se concreta maltrato a menores, el Estado no entra. ¿Y qué pasa con las comunas? Pues que en la mayoría no hay niños, pero que se nota que hay personas que están obligadas, etcétera. Pero si son adultos mayores de 21 años, el Estado no va a intervenir. Pero el fundamentalismo, creencias extremas, son causantes de maltrato, y más si el niño se niega o si entiende que el niño tiene alguna posesión. Por eso fue que yo peleé la custodia de la niña de inmediato, cuando la mamá dijo que estaba poseída, por una foto que la niña posteó en Facebook, que se llamaba El Ángel Caído, y la niña es bella. Entonces se vistió de negro con unas alitas negras, en un cementerio, con eso. Ya la niña estaba poseída por el demonio. Y hubo que protegerla, le dieron una pela que le iban a matar. Y entonces se protegió. El caso fue cuesta arriba, pero no intervino el departamento de la familia, fíjate, porque tiene más de 18 años. Tuvo que intervenir a nivel de abogado, que eso es triste. De igual manera mencionó el caso de maltrato a los padres o envejecientes, cuando quizás no hubo el trato adecuado de parte del padre. Sí, sí. Cuando era niño, entonces en el momento de la adultez le toca cuidarlo. Y entonces básicamente hay una negligencia, hay un choque entre porque yo tengo que cuidarlo si él no me cuidó a mí. Y él lo que hizo fue maltratarme. Y entonces caen no en patrones de maltrato, básicamente en negligencia. Lo llevan al doctor, digamos que el doctor lo citó para que lo lleve todos los meses, lo lleva cada 6 meses, no le compra los medicamentos, que es un tipo de negligencia, dejar de obrar. La persona pues tiene un resentimiento contra ese padre y no lo trata bien. No le da las comodidades como va, no le busca, no le cubre las necesidades que tiene ese padre, o esa madre, o ese encargado, porque a veces también los abuelos crían. Y básicamente hay mucho resentimiento. Entonces tiene la obligación, porque el Código Civil de Puerto Rico establece que un hijo tiene que cuidar a un padre. Y si ese padre no tiene capacidad económica, el hijo tiene que pasarle pensión, que es pensión entre parientes, que mucha gente se muere de espanto cuando se lo digo. Y hay una obligación de atender. Usted no lo quiere atender, pero usted tiene dinero. Usted tiene que protegerlo económicamente. Entonces muchos padres pues no se atreven a llevar el caso. Pero he tenido otros que sí. Yo tengo una conocida que pasa 1.200 de pensión al mes. La mamá nunca la crió, es de Calle y el caso. La mamá nunca la crió, la encontraron vagando por una calle y la llevaron al hospital. Alguien dijo, no, esta es hija de madre de fulana. La llamaron y la verdad era su mamá, pero ella la crió otra familia y ya está pasándole pensión. Entonces ella dijo, yo no la voy a cuidar. Eso fue claro, yo la voy a tener en buenas condiciones porque me obliga la ley. Eso fue lo que hizo. Tiene cuidado.
Y la mamá se alivió y todo, pero ella la está cuidando y nunca la protegió, nunca. Pero es obligación, entonces personas maduras lo entienden, pero personas que tienen mucho resentimiento, no tienen la madurez suficiente, pues maltratan, entran en un patrón de maltrato que puede terminar también en una acusación grave, porque conlleva delito. Es el problema. Es bien interesante, pero...